El editorial de hoy, si el tiempo me permite, quiero que tenga dos partes. En primer lugar, quisiera hablar de la situación que se está viviendo en la Itipu binacional, y es una situación verdaderamente preocupante. Cuando se negocia, la diplomacia es el arte de la negociación, es el arte según el cual las partes con intereses opuestos ajustan sus diferencias. En este caso creo que hay un símil que yo siempre digo, que en la diplomacia o en política exterior se puede jugar a la ruleta o se puede jugar al ajedrez. Cuando uno juega a la ruleta en política exterior, la decisión la toma al azar. Cuando uno juega al ajedrez, uno está haciendo un movimiento de una figura a los efectos de pensar cómo va a reaccionar la contraparte. O sea, la diplomacia es un juego en donde la respuesta del otro y tu actitud deben ser predecibles. Quiero traer a colación un ejemplo para después pasar al tema Itipu. En las guerras que se han realizado en el desierto, por ejemplo en la liberación de Argelia, la guerra de los argelinos contra los franceses, ellos pactaban y decían, el agua nos envenena, nos vamos a matar a tiros, pero en las trincheras. ¿Qué está pasando hoy en Itaipú? El gobierno paraguayo, porque no está definida la tarifa, el gobierno paraguayo, en una actitud que a mí me parece que es improcedente e innecesaria, y aparte una decisión que vamos a tener que retroceder y lo veremos dentro de muy poco, asumió una actitud, una suerte así de estrangulamiento a la Itipu binacional, diciendo no hay tarifa, no hay presupuesto, no se aprueba el presupuesto. Esto se viene dando hace mucho tiempo, pero en los años anteriores se solucionaba de una manera muy práctica. El Consejo de Administración le autorizaba al directorio que apruebe el presupuesto y que después, cuando se negocie la tarifa, quien debía, el Paraguay o el Brasil, por el precio del costo de la energía, compensaría. Lastimosamente hoy Itaipú está sin presupuesto. Itaipú no puede cobrarle la energía que le vende a la ANDE ni la energía que le está vendiendo a la Eletrobras brasileña. Entonces la pregunta que cabe hacerse, ¿y esto cuánto va a durar? Esto es una medida interesante, nos sirve a nosotros para algo. Los obreros brasileños cobraban porque presentaron una acción de inconstitucionalidad, una acción ante los foros laborales en Foz de Iguazú, y por el principio de isonomía, o sea, de igualdad. Imagínense, un juez brasileño decidió que cobren los funcionarios paraguayos. Gravísimo error. Creo yo que a los negociadores paraguayos se le está yendo la mano porque creo que no tenemos una estrategia de hace muchos años con respecto a la Itipu binacional. Lo mejor que podemos hacer nosotros los paraguayos es negociar la Itipu binacional en un ambiente en donde la Itipu esté funcionando plenamente, como lo negociamos la época que estábamos al frente de la entidad con Fernando Lugo. Cuando negociamos aquella vez que triplicamos el factor de multiplicador, 360 millones de dólares entraron hoy al Paraguay, que es la causa del motivo para que desaparezca el FONACIDE, fue un ambiente de alta tensión. Pero a mí nunca, ni a ninguna autoridad brasileña, se le ocurrió estrangular a la Itipu diciendo no, la Itipu no va a cobrar, la Itipu no va a pagar. Es un gravísimo error. Lo mejor es negociar entre la patronal y la laboral cuando la empresa está floreciente y no cuando la empresa está en crisis. Entonces, someter a un estrés institucional a la Itipu dificulta cualquier tipo de acuerdo de negociación que nosotros podamos andar. Imagínense ustedes, la Itipu hoy no tiene recursos, no tiene ingresos. Y ayer el presidente nos anunciaba que el FONAE se iba a financiar por sobre todas las cosas de Itaipú, de los royalties, de las regalías y de la cesión por la compensación de energía. El fondo FONACIDE se financiaba eso, hoy FONAE, que es contra el hambre, se va a financiar a Itaipú, pero la Itaipú no tiene ingresos. Entonces, ¿ustedes creen que los brasileños nos van a tomar en serio una actitud, una bravuconada
que es totalmente inconducente. Imagínense ustedes que el año pasado, también en una actitud bravucona, en una bravata, el gobierno paraguayo dijo: vamos a comprar toda la energía de Yacyretá. Compramos por un solo día la energía de Yacyretá, porque la energía de Yacyretá todos sabemos que es más cara que la de Itaipú. Y nos costó ese chiste $1.800.000. Cuando el presidente se sienta a negociar con Lula, Santiago Peña se sienta a negociar con Lula y solamente habla de la tarifa y no habla del anexo C y de renegociar todo el tratado de Itaipú, sencillamente está pensando en sus 5 años de gobierno. La tarifa es pensar en el gobierno de uno mismo. Renegociar el tratado y el anexo C significa renegociar 50 o 100 años de integración energética, en donde el Paraguay puede ser el impulsor de una integración energética a nivel regional que incluya Brasil y Argentina y Uruguay. ¿Por qué digo Brasil y Argentina? Porque si aguas arriba Brasil regula el uso de sus aguas, nosotros podemos construir nuevas represas hidroeléctricas en el sur del Paraguay, del río Paraná, con la Argentina. Ahora bien, creo yo que todo dogmatismo alumbra con la luz blanca que más enceguece. Me sorprende el dogmatismo que en algunos momentos asume la política exterior paraguaya y el presidente paraguayo. La luz blanca, el dogmatismo, emite esa luz blanca que cada vez es más cegadora. Creo que pelearnos con Lula es el peor error que podemos hacer en nuestra política exterior con Brasil. Lula es un amigo del Paraguay y lo ha demostrado. Me consta, y a ustedes les consta, porque el dinero que hoy, si seguimos así, no va a haber ni para CONACYE, ni para nadie, fue producto de la negociación entre Fernando Lugo e Ignacio Lula da Silva. Entonces sería un gravísimo error atacarlo a Lula o limitar el campo de acción de Lula. Con Lula no funciona el axioma que Tucídides hablaba en la guerra de Peloponeso, que el fuerte hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía. El fuerte Brasil hacía lo que podía y el débil Paraguay sufría lo que debía. Lula no es de esa clase de hombre. Tenemos muchas críticas contra Lula, pero Lula se portó y demostró ser un amigo del Paraguay. Creo yo que la política exterior paraguaya y en la negociación con Brasil no se debe regir a partir de la razón de la fuerza, sino tenemos que actuar con la fuerza de la razón. Dejar de lado la razón de la fuerza y actuar con la fuerza que tiene la razón. Paraguay tiene que tener argumentos. Hoy estamos en una crisis. Fracasó FONACYDE. Se crea una nueva institución. Va a tener resultados esa nueva institución. Se tiene que fondear con fondos de Itaipú. Y hoy en día Itaipú no tiene ingresos. Va a funcionar una nueva institución cuando nosotros tenemos la misma cultura administrativa, las mismas relaciones del poder. Es la descentralización lo que provoca la corrupción y es la centralización la que va a acabar con la corrupción en el Paraguay. Es un problema que tiene que ver con los arreglos institucionales, los marcos institucionales o un juego político pestilente, perverso, obsceno y pornográfico.